Dios por eso. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Vamos a hablar acerca de ADN, de nuestro ADN. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que nos define, nos revela, nos expresa a nosotros como IC Miami. Y esto tiene que, obviamente, remontarnos 14 años atrás. Nos va a remontar 14 años atrás al momento en que nacimos. ¿Y por qué ADN? Bueno, vamos a partir de la idea de lo que es el ADN en el cuerpo humano. Yo no soy doctor, pero básicamente en mi ignorancia de la genética humana, lo único que puedo decir, de lo poco que he leído acerca de lo que es el ADN, es que ahí está codificado genéticamente quiénes somos cada uno de nosotros. El ADN es tan particular, el ADN es tan específico que define a cada persona. No hay nadie que pueda repetirse por causa del ADN. Dice un científico ateo, miren qué curioso, dice un científico ateo que el ADN es la firma del Creador. Un científico ateo dice que el ADN es la firma del Creador. Su ateísmo solamente es en relación con el Dios de la Biblia, pero tiene que aceptar que el ADN y su descubrimiento hizo que los científicos se dieran cuenta de que nosotros no vinimos por el impacto de la materia, sino que una mente inteligente y un creador inteligente puso en nosotros características tan específicas que a pesar de que todos compartimos la humanidad, todos somos tan distintos. Llevando eso entonces al plano de la iglesia de Cristo es universal. Es decir, estamos regados por toda la tierra. La iglesia del Señor es invisible y está en cada nación y en cada rincón de la tierra. ¿Alguien puede afirmar eso con un amén? Eso. Es decir, podemos llegar al continente africano y hay una iglesia poderosa en el continente africano. Llegamos a Asia y hay una iglesia en medio de la persecución y de la prohibición del cristianismo. Hay una iglesia poderosa en Asia moviéndose en este momento. Una iglesia en Latinoamérica con todo el calor de nuestros pueblos latinos, encendiendo el fuego y la llama de la fe en cada nación del continente, incluyendo nuestras islas del Caribe. El norte no nos quedamos fuera. América, Estados Unidos y Canadá estamos también siendo testigos de la manifestación de la iglesia aquí en el norte del continente americano. Aunque mis hijos me dicen, papi, ya no es un solo continente, son ¿cuántos por lo menos? 2. Me cambiaron la geografía, al menos como me la enseñaron. Pero en cada rincón de la tierra, la iglesia está presente. La iglesia es universal, la iglesia está en todas partes. Pero mis hermanos, a pesar de que somos un solo pueblo y una sola familia, Dios quiso que cada iglesia local expresara algo de Dios específico que solamente se va a revelar por medio de ese grupo que se reúne en un lugar, que vive en una ciudad y que comienza a compartir experiencias únicas. Que miren, estamos aquí en una área de Miami donde tú puedes salir y encontrar al menos 5 o 6 iglesias en una misma calle. Si te vas a Sunset, visitábamos hace poco el vecindario, compartíamos con vecinos y nos decía un vecino que se ha dedicado a contar las iglesias en el área y él nos habló de más de 20 desde la 107 hasta acá. Entonces yo entendí que nosotros estamos en el Vaticano de los cristianos aquí. Iglesias por todas partes, pero yo estoy seguro que independientemente que somos pueblo de Dios, somos iglesia del Señor Jesucristo, nos ha bañado la misma sangre, no importa el nombre de la denominación, no importa si algunos creen algo o creemos algo y otros dicen no lo creemos como ustedes, eso no importa, tenemos un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo, amén. Sin embargo, sí hay un ADN particular que Dios imprimió en cada casa local, que no nos divide, solamente expresa algo de la llamada multiforme gracia de Dios. Pedro llamó así la gracia de Dios, es multiforme. Y en lugar de nosotros decir, bueno, qué mal estás tú porque no estás expresando lo que yo expreso, o el otro dice, qué mal estás tú porque tú no expresas lo que yo expreso, cada uno deberíamos decir, qué bien estamos, que cada uno está revelando algo de Dios que no una sola persona, una sola iglesia no puede revelar. Hace 14 años Dios comenzó a hablarnos cuando nació esta iglesia. Puso en mi corazón, en el grupo de líderes, que abrazáramos valores, unos valores específicos que Dios estaba revelándonos. Y por medio de esos valores, como columnas, el Señor iba a decir, y ha venido diciendo por 14 años, esto es IC Miami. Se lo voy a tratar de encerrar en una oración. Así lo escribimos y he tratado de recordarlo a través de los años. ¿Qué nos dijo Dios que esta iglesia es? El Señor nos dijo, ustedes son una familia de creyentes que existen para adorar a Dios.
amar al prójimo y servir a su comunidad apasionadamente. Si tienes buena vista y puedes leer conmigo, vamos a leerlo juntos. Una familia de creyentes que existe para adorar a Dios, amar al prójimo y servir a su comunidad apasionadamente. Y por supuesto ahí sobresalen 3 palabras, 3 verbos, 3 propósitos, 3 expresiones, 3 valores, que es lo que nos define: adorar, amar y servir. ¿Quieres decirlo conmigo una vez más? Adorar, amar y servir. Todo lo que nosotros somos se expresa detrás de esto: adorar, amar y servimos. Podemos decirlo de una manera más inclusiva y personalizada: nosotros adoramos, amamos y servimos. Y no quiero que quitemos esta palabra: apasionadamente. Yo creo que eso no lo podemos quitar de nuestra definición, porque cuando el Señor habló a mi corazón, algo que Él imprimió es que nosotros no podíamos adorar sin pasión. Dios no nos hizo para adorar así todo tranquilitos. Te amo, Señor, pero no se me nota. No. El Señor nos hizo para que el amor de nosotros a la hora de alabarlo y de exaltarlo fuera visto en la pasión de una iglesia y de un pueblo. Entonces, si tú te estás probando y estás diciendo: yo soy de esta casa, tú tienes que entender que Dios lo que te va a inyectar es pasión por su persona, amor por su persona y el deseo de apasionadamente adorarlo a Él. Amar al prójimo con la misma pasión, al que está a tu lado, al que tienes al frente, al que tienes detrás, ahora aquí en la iglesia y luego en la comunidad y en la ciudad. Y servir con la misma pasión a Dios sirviendo a la gente. ¿Alguien dice amén? Mis hermanos, a nosotros nos define no lo que hacemos, sino quiénes somos. La iglesia en general, la iglesia de Cristo, no es definida por lo que hace, es definida por quién es. Y yo quiero que hoy tú te apropies de este pensamiento. Nosotros somos definidos no por lo que hacemos, somos definidos por quiénes somos. Porque si nos define lo que hacemos es puro activismo. Si nos define quiénes somos cuando hacemos, tiene el resultado o tiene el respaldo, debería decir, de la esencia, del ADN de quién soy como IC Miami. Durante este mes vamos a estar hablando acerca de esto. Lo primero que veremos es que nosotros existimos para adorar a Dios. Di conmigo: nosotros adoramos. Nosotros adoramos. Y por supuesto el Señor me habló hace 14 años para definir estos 3 valores: adorar, amar y servir. Y lo hizo, al menos en lo que yo he descubierto, el método favorito de Dios. Él tiene otros y lo ha usado con mi vida, pero Él tiene un método favorito para hablar a mi corazón: su palabra. Y Él suele imprimir verdades a través de la palabra que, aunque fueron dichas en un tiempo, cobran vigencia, relevancia hoy. Y tú te das cuenta de que ahora el Espíritu Santo no le está hablando a los judíos del primer siglo, está hablando a Alex y a IC Miami en el siglo XXI. Y eso es lo poderoso de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es viva, no se quedó en el tiempo, está vigente hoy. Es eficaz porque le habla a cualquier generación, sin importar dónde estamos viviendo y bajo qué circunstancias. ¡Qué poderoso es Dios! Y el Señor me habló a través de Mateo 22, versículos 26 al 38. Con todo el pasaje que la próxima semana leeremos la segunda parte, pero específicamente quiero comenzar con esta porción hoy de Mateo 22. La Biblia dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento? Hoy un judío le dijo: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Lo curioso es que cuando tú vas y visitas a Moisés en el Éxodo, tú no encuentras por ninguna parte este mandamiento ni el que viene. Pero resulta que Jesús lo que está diciendo es: ustedes se perdieron de ver los primeros 4 o 5 mandamientos que tienen que ver con la persona de Dios. No era que lo aprendieras a temer, era que lo aprendieras a amar. Porque cuando amas, temes correctamente. Cuando amas, comienzas a someterte a una persona. Cuando amas, te conviertes en lo que debe ser.
Y pudiera ser que ustedes están leyendo conmigo estos versículos y digan: Alex, por ninguna parte en Mateo 22, 36 al 38 yo encuentro la palabra adoración. Yo sí encuentro la palabra amor o amar, pero yo no encuentro la palabra adoración. ¿Cierto que no la encontramos? Me equivoqué entonces, ¿no? Porque cuando Dios me habló hace 14 años y el liderazgo afirmó que esto era de parte de Dios, dijimos: Dios nos está llamando a ser apasionados en adorarlo. Y nos está diciendo por Mateo 22, 36 al 38. Ama a Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Pero Alex, lo que veo es amor y no adoración. Este es lo primero que voy hoy a desafiarte y a imprimir en tu corazón por el Espíritu Santo hablando por medio de mí. Mis hermanos, adorar es amar. Quien ama a Dios lo adora. La verdadera adoración es con todo lo que soy expresarle a mi Dios: me he encontrado amado por ti y mi respuesta es amor hacia ti. Es decir, la verdadera adoración no nace en mi amor hacia Él, nace en su amor hacia mí. Y cuando yo me encuentro amado, entonces amo, y cuando amo, adoro. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús dijo: el primer gran mandamiento es este: ámenme. Él dice: ama al Señor tu Dios. ¿Y quién es Él sino Dios? Ámenme. Ámenme. Amen a Dios, amen al Padre, ámenme a mí, al Hijo, amen al Espíritu Santo. Eso es otra cosa que la iglesia no debe perder de vista. ¿A quién voy a amar? A Dios. Y Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es el Espíritu Santo. En el momento que minimice alguno de los tres, estoy ofendiendo a todos. En el momento que ignore a uno, lo ignoro a todos. Porque las tres personas son uno: Dios con nosotros. Amén. En Juan 4:23, en medio del diálogo de Jesús con la mujer samaritana, ¿ustedes recuerdan lo que Él le dijo? La hora viene, la hora llegó en que el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Ella le pregunta: ¿dónde debemos adorar? ¿Será aquí en el monte de nosotros los samaritanos o será allá en el monte de ustedes los judíos? Y Jesús dice: mira, realmente la salvación viene de los judíos, no porque es la fe judía la que salva, sino porque Él era judío. Sencillo. Él dice: la salvación viene de los judíos porque está delante de ti. Yo nací en la provincia de Judea. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero la hora viene. Y esa es la hora. Esta es la hora. La hora comenzó con Jesús y todavía estamos en esa hora. La hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Jesús dice: es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Es lo que dice Mateo. Aquí define lo que es amar en espíritu y en verdad de Juan 4:23. Es amar con el corazón, con el ser y con la mente. ¿Sabe qué significa el corazón, el ser y la mente? Pablo más tarde viene y nos dice: nosotros santifíquense en todo lo que ustedes son: espíritu, alma y cuerpo. Corazón, espíritu, el ser en esta versión que estoy leyendo, o alma en la versión del 60, alma. Y luego también dice Jesús que lo amemos con todo nuestro cuerpo: espíritu, alma y cuerpo. ¿Quieres decirlo conmigo? Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos la suma de los tres. Quiere decir que cuando yo amo a Dios y porque amo lo adoro, no puedo resumir eso o simplificar la adoración y el amor a Dios a lo espiritual. Porque si yo dejo fuera lo emocional y dejo fuera la voluntad y dejo fuera la razón y dejo fuera mi cuerpo, en realidad no estoy adorando a Dios, porque el Señor me pide amarlo con el corazón, me pide amarlo con el alma y me pide amarlo con el cuerpo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que Dios me dio, todo lo que me define como persona debe expresarle amor a Dios, adoración. Nada debe quedarse fuera. Puedes decir: no, mira, no se me nota que estoy viviendo en adoración o que estoy ahora adorando a Dios en la iglesia, pero créeme que lo estoy haciendo en el espíritu. Y Jesús viene y desafía ese criterio, porque los judíos eran muy buenos para meter esos cuentos.
o el contrario, eran muy buenos para entonces falsificar la alabanza con expresiones físicas también. Había de los dos. Y ni lo uno ni lo otro, sino la suma de todo. Lo que comienza en el espíritu afecta a las emociones. Ya que por ahí hay iglesias que dicen que no debemos ser emocionales. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Porque la Biblia, cuando la leí, dice que yo debo adorar al Señor con el espíritu, con el alma. Y ahí están las emociones, están los sentimientos, está la voluntad, está la razón. Y también con el cuerpo. Todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy, te ama Dios, te adora Dios, te expresa Dios todo lo que tú me has dado. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, el Señor me dio 3 palabras para aterrizar el mensaje y que no fuera tan místico, tan intangible, que nosotros nos quedáramos como pensando de qué se trata. 3 palabras que están conectados con ser una iglesia de adoradores. La palabra número 1, obediencia. Di conmigo, obediencia. La segunda palabra, decisión. Digan conmigo, decisión. Y la tercera palabra, devoción. Obediencia, decisión y devoción. Por medio de estas 3 palabras, el Señor hoy quiere decirnos cómo IC Miami puede ser una iglesia de verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Cómo nosotros podemos ser una familia de gente que podamos amar a Dios con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Amén. Por motivos de este mensaje vamos a conectar la obediencia con la conducta. Yo sé que pues es muy amplio, la obediencia se conecta con todo el ser y tiene que ver con el corazón y que tiene que ver con todo lo demás. Pero por motivos del mensaje vamos a decir que la obediencia tiene que ver con la conducta, que nosotros nos conducimos en la vida de acuerdo a quien somos, obedientes o obedeciendo al Señor. Vamos a decir que la decisión se va a conectar con la voluntad. Mi voluntad sometida a su voluntad es un acto de obediencia y también de voluntad que glorifica al Señor y expresa cuán importante es para mí, para ti y cuánto lo amamos. Y la tercera palabra, devoción, la vamos a conectar con el corazón. Aunque la devoción que comienza en el corazón siempre afecta al cuerpo. Y lo vamos a ver en el ejemplo que voy a poner en la Biblia. Digan conmigo, obediencia, decisión, devoción. Así que un adorador es una persona que profundamente ama a Dios con todo lo que es espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y un adorador es alguien que obedece, y voy a tener que decirlo de esta manera, la mayor parte del tiempo. También es alguien que decide a favor de la voluntad de Dios y que es devoto con todas sus fuerzas, y la pasión de su corazón no es otra, ni es otro, ni es alguien más. Es Cristo Jesús. Voy a mirar junto con ustedes 3 ejemplos de la Biblia, 3 personas, 3 testimonios de fe en las Escrituras. Cada uno representando una de estas palabras: obediencia, decisión y devoción. Y vamos a comenzar con el primero, Abraham. Abraham es el hombre que decidió vivir en obediencia. Abraham es un adorador. Abraham es alguien que amó a Dios y nos enseña a hacer una casa de adoración a la manera de Abraham. ¿Alguna vez habías visto esto? Porque siempre se dice, Abraham es el padre de... Y claro que lo es. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que Abraham es un prototipo de un adorador en las Escrituras, de alguien que se conecta con Dios, que ama a Dios, y porque lo ama, lo obedece, y porque lo obedece, revela su fe en acción. De hecho, Santiago, el hermano del Señor, dice, la fe sin obras está muerta. Y Abraham puso su fe en acción por medio de la obediencia. Y Abraham reveló su amor a Dios por medio de la obediencia. Amén. Quiero leerte lo que la palabra dice. Génesis 12 comienza hablando de la vida de Abraham. Lo primero que se dice de Abraham, aunque yo intuyo otras cosas por la escritura, del comienzo de Abraham en cuanto a su relación con Dios. Pero lo primero que dice la Biblia en Génesis 12:1 de Dios y Abraham, o de Abraham y Dios, es lo siguiente. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y luego el versículo 4 dice: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán.
Mis hermanos, no sé si por ustedes, por experiencia propia, pueden decir que no es el estilo de Dios venir a ti y la primera vez que se encuentra contigo darte una orden, sino que Dios tiene la forma de acercarse a nosotros y establecer una relación. Y cuando lo hemos conocido y lo hemos aprendido a amar, entonces Él viene y te dice: ahora quiero probar tu amor. ¿Alguien se identifica con eso? Por lo tanto, yo creo que el comienzo de la historia de Abraham está en Génesis 12:1, pero el comienzo de la historia de Abraham con Dios no está en Génesis 12:1. El comienzo de la historia de Abraham comienza en el corazón de su padre Taré. Porque si tú lees la Biblia en el Nuevo Testamento, dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Pero cuando tú lees Génesis 12:1, dice que Abraham salió de Harán. Y resulta que Harán era un territorio que se encontraba entre Ur y Canaán. Y quien llevó a Abraham a ese lugar fue su padre Taré. Lo cual quiere decir que ellos vivían en tierra de adoradores de falsos dioses, pero Taré construyó una generación de hombres que amaban a Dios. Y Taré trajo a su hijo al encuentro con Dios e hizo que Abraham fuese un conocedor de la persona de Dios. Cuando Dios le dice ve, es porque Abraham responde en amor y en obediencia, porque conocía a Dios. Esto nos lleva al secreto de la obediencia. El secreto de la obediencia no es voy a obedecerte porque tengo miedo de que me vas a matar. Te voy a obedecer porque te conozco y todo lo que tú propones y todo lo que tú pides, aunque parezca malo, es bueno. La iglesia que nosotros revelamos y representamos va a ser una iglesia de adoradores cuando nosotros seamos una iglesia de gente que no solamente se sepa amada por Dios y ame a Dios, sino que lo conozca. Y al conocerlo sepamos que Él es bueno y que todo lo de Dios es bueno en gran manera. Santiago dice: de Él desciende, del Padre de las luces, toda buena dádiva y todo don perfecto. En Él no hay nada malo, Él no tienta a nadie, no es tentado por el mal. El Señor es bueno, es Padre de luces. Él hace descender dones y bendiciones sobre sus hijos. Él es bueno en gran manera. Y cuando tú aprendes a caminar con un Dios que te revela en todas las experiencias de tu vida, sano, enfermo, con dinero, sin dinero, en medio de todas las situaciones tú ves la bondad de Dios. Ya tú no dependes de circunstancias, sino de su carácter. Y cuando Él te habla, tú entonces respondes en obediencia, no por miedo a que te mates y desobedeces, sino porque no sabes vivir fuera de los parámetros de lo que Dios estableció como su perfecta voluntad. ¿Sabes qué me impresiona de Génesis 12:1? Me impresiona esto. Abraham salió como el Señor le había ordenado. Eso es obediencia, ¿verdad? Y Lot se fue con él. Quiere decir que no tenía hijos, pero tenía entonces la responsabilidad de un sobrino cuyo papá había muerto, cuyo abuelo, que era el responsable legal de Lot, también se murió. Y ahora Abraham tiene a este muchacho para llevarlo en la dirección de la voluntad de Dios. Tiene esclavos, tiene a un Eliezer Damaseno que posiblemente en algún momento lo miró como su posible heredero. Abraham tiene una familia de gente alrededor de él, 70, 80 personas que moverá en una dirección. Y hay que estar muy seguro que Dios te habló, porque llevar todo ese familión a otra tierra cuesta dinero, aún en aquel tiempo. Y además, si te equivocas, toda esa gente por el resto de su vida no es que desconfiarán de ti, desconfiarán de Dios. Pero ¿sabes lo que más me impresiona? Que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Sabes qué he descubierto en mi propia experiencia? El Señor me habló a través de eso. Hace 10 años atrás, 14 años atrás, me era mucho más fácil a mí, siendo ya esposo, padre, adulto, pastor. Si Dios me decía: Alex, levanta campamento y sigue en pos de mi voluntad y haz lo que yo te he pedido hacer, yo no lo cuestionaba 2 veces, yo lo hacía y no importa las consecuencias, lo que perdiera en el camino, Dios me habló y a Dios voy a obedecer. En la medida que me voy poniendo viejo, me estoy dando cuenta, y el Señor me desafió con este mensaje, así que esto no es para ustedes, es para mí, que en el momento que yo creo que la madurez es pensar mucho, en realidad empecé a envejecer. Porque mientras el cuerpo envejece, el corazón que se mantiene conectado con el Señor, cuando está seguro que Dios habló, obedece a pesar de todo lo que parezca ilógico en ese llamado que Dios nos hizo.
Entonces, un llamado de Dios para mi vida y para tu vida en este día es: no dejes que tu corazón, en relación con tu amor por Dios, se envejezca. Porque en el momento que se envejece, 75 años, este hombre tenía 30 años más de lo que yo he vivido, y se levanta como si fuera un bebé, un adolescente, y le dice: Sarita, recógelo todo que nos vamos. ¿Y a dónde? No sé. Dios nos irá diciendo en el camino a dónde nos movemos. Se dice fácil, pero no. Y tú tienes los chivos y los camellos y todo el mundo atrás de ti. ¿Hacia dónde vamos? Dirección a la voluntad de Dios. Por si fuera poco, Génesis 22 dice: pasado cierto tiempo, Abraham tiene 100 años, Dios puso a prueba a Abraham. Digo: Señor, ¿para qué probar a un hombre que ya te lo dio todo y dejó la tierra en la que ya estaba, se había posicionado allí, había vivido lo suficiente en Harán como para sentir que a lo mejor ya estaba en casa, y de nuevo se levanta y deja todo? Pero Dios prueba a Abraham y le dice: Abraham. Y me encanta que la Biblia dice: aquí estoy, respondió Abraham. Y Dios le ordenó. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Están seguros? Porque cada vez que yo leo la Biblia y Dios le dice: Samuel, aquí estoy. Abraham, aquí estoy. Dios le ordenó. Yo veo una desesperación de la gente escuchar la voz de Dios, y yo digo: ¿tienes el corazón para escucharlo y obedecerlo? Amén a eso, dilo sin miedo. No, yo no quiero intimidarlo. Ustedes me están mirando como diciendo: ya ni sé, pastor. Yo lo que quiero es que tú te asegures de decir sí, porque por difícil que sea el llamado, algo Dios está formando con eso. No se trata más de mí, se trata de Él y de su propósito. Una casa de adoradores es una casa de gente que lo quema todo por Dios, que lo ama tanto que lo obedece a pesar de las consecuencias de un acto de obediencia. Aquí estoy, dijo Abraham, y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes. Y Dios es tremendo, ¿saben? Porque Él le dijo: te voy a dar un hijo, y luego contará las estrellas del cielo, la arena del mar, y así será tu descendencia. Y ahora viene y le dice: toma el único que tienes, al tanto que amas. Ve a la región de Moriah, y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Si tú eres padre, tú sabes lo que eso implica. Y la Biblia dice: Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, al que iba a sacrificar. Se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Este hombre es un adorador. ¿Y sabe cómo nos revela su adoración a Dios? En obediencia. Y el Señor, cuando hablaba para que yo predicara este mensaje, me enfatizaba esto y reafirmaba esto en mi corazón. Cuando les dije hace 14 años atrás que ustedes eran una iglesia de gente que me debían amar, adorándome apasionadamente, yo les estaba pidiendo que fuera una casa de gente que me obedecieran a pesar de todo lo que en el camino tendrían que poner en el altar y sacrificárselo a Dios, a pesar de que lo amaban. Y si estamos dispuestos a seguir siéndolo y estamos dispuestos a sacrificar aún más, el nombre de Dios y la persona de Dios va a ser glorificado, y Dios va a expresar su gloria por medio de una iglesia que, como Abraham, sabe construir altares y sacrificar lo que más ama, porque nadie ni nada competirá con el amado de nuestro corazón. ¿Quieres ver cómo la obediencia es adoración? Mira lo que Abraham dijo, el mismo Abraham la definió. Génesis 22:5. Le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Él no dice: yo adoraré. Isaac y yo adoraremos. Y luego, y aquí viene la fe, porque si tú a tu obediencia no le pones fe, tu obediencia es sacrificio muerto. Pero Abraham dice: y luego regresaremos junto a ustedes.
¿Sabes lo que dice Génesis capítulo 11? Que Abraham asesinó a su hijo en su corazón y lo resucitó en su corazón por la fe. Por lo tanto, cuando él ya lo iba a sacrificar físicamente, Dios le dice a Abraham: no lo hagas porque ya lo hiciste. El que llegó hasta aquí, ya en su corazón se despidió de su hijo, ya en su corazón lo dio como ofrenda. Pero Abraham tenía algo más, una fe sobrenatural. En su corazón dijo: si de este me dijiste, no de otro. Mira que yo me puse a hacer el trabajo extra y traje a Ismael, pero tú no querías a Ismael, tú querías a Isaac. Y si tú me dijiste que era por medio de Isaac, Señor, lo mataré, no importa, tú me lo vas a resucitar. Porque esto no se trata de mis sentimientos, esto se trata de tu propósito. Dios resucita propósitos. Y Abraham estaba convencido de eso. Y por eso entonces lo adoró en fe. Su adoración no era el altar de piedra ni el niño. Su adoración era la obediencia. Su mayor sacrificio lo hizo en el corazón. Cuando venía caminando con el hijo, iba afirmando el pensamiento: Señor, te voy a obedecer con lágrimas en los ojos, pero nada ni nadie me va a quitar el lugar que tú tienes para mí. Amén. ¿Y no ves un poco de dolor en la adoración? Porque este hombre está dolido en este momento. Adorar también implica algo de muerte personal para que Dios sea exaltado. Amén. Número 2, dijimos que la segunda palabra clave es decisión, ¿verdad? Daniel, el hombre que decidió por Dios. Es el segundo ejemplo que quiero ponerles. Daniel, el hombre que decidió por Dios. Mira lo que la Biblia dice. Por supuesto podemos hablar de sus 3 amigos, pero vamos a usarlo a él como el ejemplo clave. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Esto se puede resumir en una sola palabra: decidió o decisión. ¿Por quién decidió Daniel? Por Dios. Y él dice la Biblia, él propuso en su corazón no contaminarse. Por eso les decía, por razones del mensaje, vamos a conectar decisión con voluntad, pero tiene que ver con mucho más. Porque ¿con dónde comenzó esa decisión de la voluntad de Daniel? En el corazón. ¿Dónde nace la verdadera adoración? En el corazón. Pero ¿dónde se revela? Se revela en todo el ser. Se revela por medio de las palabras, de las convicciones, de los movimientos de nuestro cuerpo. Se revela por medio de las acciones en las cuales expresamos las decisiones de nuestro corazón. ¿Cuántos aman adorar a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Es la pregunta que nos está haciendo el Espíritu Santo en este día. ¿Cuántos aman a Dios en esta casa? Adorar y amar a Dios es entonces decidir por Él, por encima de todo lo demás. Hay una persona en nuestra vida que compite con Dios. Hay una persona que para nosotros muchas veces es más importante que Dios. Exactamente. Esa persona eres tú y soy yo. Es la persona más importante, la que más amamos. Y muchas veces la ponemos delante de Dios y la ponemos primero que Dios. Y mira que le decimos: Señor, te amo con toda mi vida. Hasta que entonces se ve en juego nuestra reputación, nuestra imagen personal, nuestro vientre y muchas otras cosas más. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y pudieran los muchachos, miren, ellos no eran los únicos que llegaron ahí, solamente 4 de un montón de judíos. Cuando llegaron varios de estos jóvenes, príncipes todos, cientos de jóvenes con buena apariencia, inteligentes, de lo mejor de las esferas de la sociedad judía, fueron llevados a Babilonia. Y de estos fueron muchos llevados al palacio del rey. Y me llama la atención que de todos solamente 4 se mantuvieron firmes. Solamente los 3 amigos de Daniel y Daniel. Los demás dijeron: venga vino, venga comida del rey. ¿Saben por qué el problema con el vino y la comida del rey? Muy sencillo. Porque antes de pasar por la mesa del rey había sido sacrificada a los dioses del rey. Y cuando Daniel y sus amigos entendieron que aquello era adoración a los dioses paganos, dijeron: nosotros no vamos a comer una comida que fue ofrecida a un Dios que no es nuestro Dios. Nosotros no vamos a entrar en contaminación. Nosotros llegamos al Nuevo Testamento y Pablo dice: mira, por motivo de conciencia
come todo sin preguntar. Pero, y aquí viene lo bueno, pero si tú te enteras que esa carne que te están ofreciendo en alguna ciudad griega fue ofrecida a algún dios pagano, mira, por motivo de conciencia, no lo hagas. Y dice Pablo, no de tu conciencia, sino de la del hermano, que puede ser que sea arrastrado de regreso a la idolatría por una decisión inmadura de tu parte de querer llenarte el vientre con una carne deliciosa que lleve a otro a adorar dioses falsos. Daniel tiene tanto amor por el testimonio de Dios, le importa tanto sus generaciones, que sacrifica su dieta por amor a su Dios. Las decisiones por Dios tienen que ver con eso. Es aprender a morir al yo para que Dios sea exaltado. Mis hermanos, decidir por Dios no es una temporada de nuestras vidas. Daniel, en esta historia, cuando comienza Daniel capítulo 1, más o menos dicen algunos que tendría entre los 17, 18 años. Un adolescente, un jovencito. Pero cuando leemos Daniel capítulo 6 y nos encontramos con este otro acto de decidir por Dios, de someter la voluntad a Dios, Daniel es un anciano. Y dice la Biblia que cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio. El rey dijo, solamente se adorará mi estatua. Y él se enteró de eso y dijo, yo voy a hacer lo que siempre hago. Fue a su dormitorio, abrió las ventanas en dirección a Jerusalén, se arrodilló y se puso a orar y alababa a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. No era cuestión de voy a desafiar la orden del rey, es que no voy a parar de hacer lo que he venido haciendo cuando me era permitido. Ahora que me lo prohíbe, no lo voy a dejar de hacer. Iglesia, ¿estás preparada para cuando nos prohíban esto? Ser una iglesia de adoradores que en lugar de nosotros decir está bien porque los gobiernos hay que obedecerlos, se les obedece mientras no desafíen a Dios. Pero de lo contrario, cuando Dios sea desafiado, abriremos las ventanas y haremos pública nuestra adoración. ¿Sí o no? Se arrodilló, se puso a orar, a alabar a Dios. Tiene 80 años. Tiene 80 años, tenía artritis como tú, la rodilla le dolía y se tiró de rodillas y dijo, Señor, no hay cuerpo, no hay rey, no hay cultura, no hay nada que pare mi adoración. Voy a decidir por ti. ¿Ustedes creen que la cultura de cancelación comenzó hace unos meses? La cultura de la cancelación lleva siglos. Esa es la estrategia de Satanás. Él quiere apagar la voz de la iglesia y no sabe que cuando se levanta, mire que cancelen todo lo demás, pero nuestra fe, mi devoción, mi amor por Dios, mi adoración, tu amor por Dios, nadie lo puede pagar. Si tienes una relación con el Espíritu Santo, nadie lo podrá pagar. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Nosotros esperamos que cuando alguien se pasa la vida orando, porque mira, este muchacho obedece en la adolescencia, es un anciano y todavía está obedeciendo, todavía está siendo puesto a prueba. Todavía le está costando vivir para Dios. Todavía están desafiando su fe. No es para cansarse. No es para decir, Señor, pero yo vengo toda una vida entregándome, decidiendo por ti y no para. ¿Sabes qué? Me voy undercover. Voy a vivir una fe que nadie sepa que yo soy creyente. Te voy a adorar en el secreto de mi vida. Pero tú sabes que para evitar problemas públicos, ya estoy cansado, soy un viejito. 80 años, posiblemente. Adora a Dios. ¿Y el resultado cuál es? Se lo echan a los leones. Hay veces que Dios no te libra de lo que tú esperas ser librado para poder Dios callarle la boca a los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien tú sirves, se digne salvarte. Y Dios lo salvó. Si somos una casa de adoradores, somos una casa de gente que está decidiendo por Dios. Y hay pequeños detalles como la comida que muchas veces tendremos que decirle no la voy a comer. Como imágenes en la internet que no vamos a ver. Como conversaciones que no vamos a tener. Como compromisos que no vamos a hacer. Que son insignificantes y que la gente te dice, mira, tu fe no está definida allí. Eso es algo insignificante. Mira, no, aprende a pelear tus batallas. No gastes balas en eso. Diles que sí, ya. Pero tú sabes que en esas pequeñas cosas se mide la fidelidad de un hombre o una mujer que puso a Dios en primer lugar. Y es por eso
que este hombre puede llegar a la ancianidad y todavía ser un obediente que decide por Dios. Y todavía estar de pie diciendo, Señor, si me tienen que comer los leones, que me coman, pero es mejor morir en fidelidad que vivir siendo un infiel. La adoración tiene que ver con fidelidad. El que ama hace pacto con Dios. Vamos a entrar en la tercera palabra, el tercer ejemplo, pero antes de llegar ahí, voy a hacer un paréntesis porque muchos de ustedes pueden estar ya desanimados y decir, yo nunca podré ser parte de una iglesia que adore de esa manera porque yo no puedo obedecer como Abraham, yo no puedo decidir por Dios como Daniel. La Biblia no nos pinta tantos errores de Daniel, vaya, no los encuentro, pero Abraham sí. Abraham mintió por miedo porque dijo que su mujer no era su hermana, que en realidad era su media hermana, pero no les dijo que era su mujer porque tenía miedo a los reyes. Abraham cometió errores humanos, pero Abraham es recordado en la historia no por los errores que cometió, sino por el corazón con el que obedeció. Pero Dios no está buscando una iglesia de gente perfecta que no falla nunca, sino de algunos que aunque tropezamos, nos caemos, la actitud permanente y perseverante de nuestro corazón es: te amamos tanto que te voy a seguir obedeciendo con todas las fuerzas que el Espíritu Santo me está dando, y te voy a seguir decidiendo por ti, aunque las circunstancias estén soplando como el viento de un huracán, tratando de que yo diga no puedo más, no amo más a Dios, no adoro más a Dios porque cuesta mucho. Señor, mis fuerzas no vienen de mí, vienen de ti. Y lo tercero es, dijimos, la devoción, y David es el ejemplo. Con él queremos terminar. David, el hombre que supo practicar la devoción a Dios. Una iglesia de adoradores, de gente que ama a Dios. Es una iglesia de gente que obedece. Alguien diga conmigo, obedece. Y es una iglesia que decide por Dios, que somete su voluntad a Dios. Pero una iglesia de gente adoradora que ama a Dios es una iglesia de gente devota para Dios. Pastor, ¿qué es eso? No entiendo la palabra. La palabra devoción se define como amor, como una afición especial por alguien, como una inclinación voluntaria hacia una persona. Y literalmente el diccionario dice como fervor por Dios. Eso es devoción. David fue un adorador porque amó a Dios profundamente. Y nos revela algunas cosas. Por ejemplo, David nos revela al adorador que ama a Dios en todo tiempo. David no esperó a ser rey para mostrar que era un adorador. David es un pastor de ovejas, rodeado de ovejas. Nadie lo está mirando. El único público que tiene son unas ovejitas que dicen meh. Y David ahí está dándole el corazón a Dios. Mi hermano, la adoración no comienza aquí. La adoración comienza en el secreto, cuando nadie te mira, o lo único que te mira es un montón de animales, pero tú sabes que hay una mirada fija sobre ti que merece tu atención, y a Él le quieres cantar y adorar. Él no permite que las circunstancias apaguen su pasión por Dios. David se tiene que meter en una cueva huyendo de un rey que lo quiere asesinar. Fue ungido, declarado rey, pero tiene persecución. Y David ahí es un adorador. Compone canciones, escribe salmos, toca el arpa, reprime demonios. Es un hombre poderoso en Dios porque su corazón está conectado al cielo. Es un pecador como cualquier otro, pero ama a Dios y Dios le prestó su corazón. David nos revela al adorador que reconoce que su generación tiene una canción para ofrecérsela a Dios en el lenguaje de su generación. Por eso compone de 150 salmos, 73. Hay 150 salmos, 73, casi la mitad de los salmos fueron escritos por David. El hombre estaba continuamente en todas las etapas de su vida, en la juventud, en la mediana edad, en la ancianidad, vivió hasta los 80 años. Y David está componiendo en todas las etapas canciones para Dios. El que ama a Dios es un cantor. ¿Sabe cómo le conocía el pueblo a David? El dulce cantor de Israel. Pastor, yo soy un adorador, pero la canción no me gusta. Mira, David no canta la canción de los días de Moisés porque David no está viviendo en los tiempos de Moisés. David compone canciones de su época. Ahí hay un mensaje para nosotros. Él dice, no, yo canto la canción que la iglesia ha cantado siempre. ¿Cuál? La de hace 500 años, porque la iglesia tiene 2000. ¿De qué momento las canciones de 500 años se volvieron la canción de la iglesia? La canción de la iglesia es la canción del momento de la generación. Que nosotros tenemos un lenguaje para el Espíritu Santo, porque Él quiere que esta generación, como la anterior, le componga canciones con melodía y letra que exalten su nombre.
Y David lo entiende y escribe 73 canciones para Dios. David nos revela al creyente, hermanos, que vive apasionado por su Señor. No se disculpa por ser expresivo, ni por incorporar todo su ser, incluido su cuerpo, en la adoración a Dios. Yo les dije, la devoción tiene que ver con el corazón, pero la devoción del corazón se expresa en el cuerpo. David no pide disculpas por danzar, David no pide disculpas por tirarse de rodillas, David no pide disculpas por nada de eso. Hace algún tiempo atrás una persona me desafió porque yo había pedido a la iglesia ponerse de rodillas. Y me retó muy fuerte, me dijo que ¿qué era eso? Yo le dije a esa persona, bueno, si estás enojada, habla con David, porque él dice en el Salmo 95, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios. Tú sabes que la palabra Jawá en el hebreo, proskuneo en el Nuevo Testamento, es una de las expresiones más tremendas de toda la Biblia. Y tiene que ver con inclinarse hasta el frente y besar los pies de una persona importante. La mujer que rompe el frasco de perfume lo hace frente a Jesús. Y los ancianos, los 24 ancianos, continuamente vamos a leer en el libro de Apocalipsis, que quitan sus coronas, se postran delante del Señor. ¿Y sabes qué dice Apocalipsis? Y adoraron al Señor. La palabra proskuneo en el Nuevo Testamento, adorar al Señor, es inclinarse, es un acto físico, es un acto de devoción, es un acto de entrega, es un acto de decir, no me importa que me llamen ridículo, a este hombre en el trono le gusta que yo me arrodille. David danza para Dios. Y ahí está Mical y lo está mirando. Ella es la esposa de David, es la hija del rey anterior. Ella conoce toda la formalidad del reino y sabe que un rey no debe andar en ropas que dice la gente que estaba desnudo. No estaba desnudo, tenía ropas íntimas, ropas de lino que se ponían debajo de la ropa. Sí estaba vestido, aunque quizás no apropiado como muchos tenían en mente hacerlo. Y David está danzando delante del arca y Mical ve y dice, qué ridículo está haciendo este hombre. Y Dios dice, por cuanto criticaste el corazón de David, te quedarás estéril, no tendrás hijos. ¿Sabes? Yo pensando en esto una vez le dije, Señor, ¿por qué fuiste tan duro con esa mujer? ¿Por criticar a David? ¿Sabes qué me habló el Espíritu Santo? No, ella no criticó a David, ella criticó el corazón de David. Y el corazón de David es mi corazón. David no pide disculpas por eso, mi hermano. Aquí tenemos que ser una iglesia que no pide disculpas por ser expresivos delante de Dios. En la Biblia se nos invita 173 veces en el Antiguo Testamento a postrarnos o inclinarnos ante Dios. Y un número inmenso también en el Nuevo Testamento. En la Biblia se nos invita a levantar nuestras manos al Señor. Y David es uno de los que más dice, levantemos manos al Señor. Y en el Nuevo Testamento Pablo, levantemos manos santas al Señor y levantemos oraciones con manos levantadas. Las manos levantadas tienen un significado para Dios. Yo no lo entiendo todo, pero a mi Dios tiene un significado. Voy a levantar las manos y mira que me duele hacerlo. Pero ¿sabes qué? Me deleito en levantar las manos. Me deleito en arrodillar, porque he entendido que para Dios tiene un significado. Señor, si esto significa algo para ti y provoca algo en el mundo espiritual y genera adoración para ti, yo voy a hacer lo que tu palabra revela que tu pueblo debe hacer. La Biblia nos pide que dancemos y demos gritos de alegría al Señor. Los cantos de David están llenos de danza, de gritos. Y el resto de los salmos también, de Coré, de Asaf, de Moisés. La Biblia nos recuerda una y otra vez que la alabanza debe ser con júbilo, es decir, con alegría. No encuentro en ninguna parte de la Biblia, ni en el libro de los salmos, ni en ninguna otra parte, celebremos funeral para Dios, celebremos fiesta. Adoremos al Señor, exaltemos su nombre, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El canto gregoriano, los no instrumentos vienen de una iglesia que no tenía el Espíritu. Y nosotros queremos regresar a una época donde la iglesia reprimía el Espíritu para que un hombre, el Papa, fuera la voz de Dios. Estrategia de Satanás. Es una iglesia viva que adora con todo lo que tiene, con todo lo que es, que expresa alabanza al Señor. Es una iglesia que ha entendido que en la suma del cuerpo de Cristo se revela la presencia del Espíritu Santo.
hoy estoy predicando el tema que más odia a Satanás. Yo me he ganado el odio de muchas personas por enseñar esto. Pero qué bueno que no es de Dios. En fin, David nos recuerda que nuestro cuerpo, hermanos, las funciones físicas que tenemos deben también ser instrumentos de alabanza para Dios. Hay un esquema religioso, y el esquema religioso es esto: que Dios es espíritu, y por lo tanto nuestra adoración tiene que ser tan introspectiva que no se revele afuera. Pero Dios es un Dios que es espíritu, pero está interesado en darse a conocer en lo natural. Vino a vivir dentro de nosotros para que todo lo que nosotros somos revele la grandeza de un Dios que no escogió los pájaros ni las plantas, y mira que ellas expresan la gloria de Dios. Todo eso expresa la gloria de Dios, pero ¿sabes a quién expresamos nosotros? A Dios. La creación revela su gloria, pero tú y yo lo revelamos a Él. Y por eso Dios ha puesto en el corazón de la iglesia que seamos expresivos, porque es en la manifestación de un Dios que comenzó a tratar con nuestro espíritu, afectó nuestro intelecto, emociones y voluntad, y ahora se está revelando por medio de inclusive las expresiones de nuestro cuerpo, que Él es revelado y también es glorificado. Por razón el Salmo 145 dice, miren, escuchen esta canción, la última que pude encontrar de David. El Salmo 150, el último, por cierto, no se sabe quién lo escribió, y yo tengo la inclinación a pensar que es David por el estilo. Pero el Salmo 145, el último que se le atribuye a David, dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre, todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor. Y ahora hace algo que es una tremenda revelación. Dice: y digno de toda alabanza. Es decir, la alabanza es muy amplia, que abarca muchas cosas. Cuando tú le pones el todo delante de una palabra, es que la sola palabra no se expresa a sí misma. Él es digno de toda alabanza. Hay diferentes formas de alabanza: postrarse, levantar las manos, dar grito, danzar, cantar, vivir para Dios. Todo eso es adoración, todo eso es alabanza. Su grandeza es insondable. Aleluya. Y puede ser que tú digas: pero Alex, ahí no habla de adoración, habla de alabanza. Yo creo que debemos despojarnos, mis hermanos, de conceptos bien intencionados que están dentro de la iglesia, pero que son equivocados, que separan una cosa de la otra. Adoración es una cosa, alabanza es otra. Mira lo que yo encuentro en la Escritura, lo que el Espíritu Santo me muestra por medio de la Escritura. La alabanza es el lenguaje de la adoración. Yo soy el adorador. El Padre no anda buscando adoración, anda buscando un adorador. Y el adorador alaba. El lenguaje de quien soy, un adorador, se revela en mi alabanza. Y es entonces que la adoración, cuando se revela en alabanza, logra incorporar todo lo que soy, el espíritu, el alma y el cuerpo, y dárselo a Dios como mi devoción para mi Señor y mi Rey. Aplaudan con Hilda, hermanos. Voy a cerrar. Sé que es profundo todo lo que hemos visto, sobre todo esta parte de la devoción, donde David nos lleva a un punto de la alabanza, de uno expresando en el lenguaje de la alabanza la adoración a Dios. Yo sé que es muy profundo, pero a la misma vez es tan provocador, es tan deseoso. ¿Quién no ha leído el libro de los Salmos y decir: yo quiero ser ese? Yo quiero ser ese salmista, ese David, ese Moisés, esos hijos de Coré, ese Asaf. Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser. Y Dios te dice: ¿y qué? ¿Y qué te lo impide? Compón tu propia canción, aunque la cantes en el baño. Alza tus manos aunque te duelan. Ponte de rodillas aunque te cueste. Da tu propia danza para el Señor. Sé expresiva. Vive para Dios. Entrégale tu corazón. Obedécelo. Decide por Él. Y sé un devoto que ame a Dios apasionadamente. Aleluya. Iglesia, qué reto tenemos, ¿verdad? Dios no nos llama a cualquier cosa. Somos llamados a ser profundos y no superficiales. Somos llamados a ser apasionados y no apáticos. Se dice fácil, pero no lo es. Hay veces que tú quieres ser apático porque tuviste una semana
de esas desastrosas y te dice, levanta la mano, aplaude al Señor, y tú dices, ¿y con qué fuerza? Y ahí tienes que aprender la adoración, que no depende del sentimiento ni de las fuerzas físicas, sino que depende del amor que le tengo a Dios y de la decisión que voy a tomar de expresarle todo mi amor, aunque mi mundo esté hecho pedazos. No somos llamados a ser introvertidos, sino a ser extrovertidos. Y mira que yo sé que mi personalidad tiene un lado introvertido que prefiere estar en la sombra. Pero Dios en la adoración me hace un llamado a mostrarme y a expresar lo que Él significa para mí, porque tengo un reto de revelarte a ti cómo hacerlo para también provocarte a que seamos muchos siendo extrovertidos para Dios. Sobre todo se nos pide obedecer hasta el sacrificio. Decidir por Él hasta la muerte. ¿Alguien dice amén? Y ser devotos a su persona, aunque recibamos críticas muy duras. Pero iglesia, qué privilegio tan grande nos ha dado Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ser parte de una familia que está llenando toda la tierra y que ha aprendido a amar a Dios. Porque no somos los únicos. El Señor está revelando lo mismo en distintas congregaciones, en distintas partes del mundo, y formamos un gran ejército de adoradores que amamos a Dios y se le expresamos en el lenguaje de la alabanza. Hemos aprendido a adorarlo en espíritu, alma y cuerpo. Y somos parte de una familia que involucra la conducta, la voluntad, el cuerpo. Al obedecer, al decidir a ser devotos. ¿Quién dice amén a este llamado? ¿Quién dice amo adorar? ¿Quién dice junto conmigo adoramos a Dios amándolo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos? ¿Quién lo dice? Adoramos a Dios amándolo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Que el Espíritu Santo saque de nosotros, adoradores de este siglo, de esta generación, que cuando nos vayamos se pueda hablar de nosotros, como hoy hablamos aquí en este lugar, de Abraham, de Daniel y de David. Quiero que te pongas de pie un momentito.